Esto es Estudiando la Biblia con Propósito, un programa dirigido por Telmo Coronel, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amigos y amigas, bienvenidos. Hola mis amigos, una vez más aquí dedicados en los negocios de nuestro Padre, el estudio de la Palabra de Dios, y gracias por permitirnos entrar en sus hogares y compartir con nosotros este tiempo maravilloso. Gracias, hermana, por ser parte del ministerio Estudiando la Biblia con Propósito. Estamos construyendo ese futuro mejor, ese futuro digno para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros pueblos, a partir de estos principios y valores bíblicos dejados por el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 34. Jesús nos da un modelo de oración, sí, como referencia, no para repetir como loritos la oración o lo que dijo el Señor, sino comprender el significado de la oración, esta referencia que nos dejó el Señor Jesucristo. Hermana, ayúdenos con la oración para desarrollar este tema de acuerdo a la palabra, la oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y ahora nosotros también aprendiendo a la luz de la palabra. Bendito Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, amado Dios, por permitirnos estar en este momento y poder leer tu palabra. Gracias por enseñarnos todas las cosas grandes y maravillosas que haces en nuestra vida. También gracias por darnos la fe infinita hacia ti, mi Dios amado. Gracias, Dios Todopoderoso, por habernos mandado a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. Y le damos la gloria, la honra y todo el poder, porque es Él el que nos da la sabiduría y el conocimiento para poder entender su palabra. Gracias, mi Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra y todo el poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Sabemos que la oración es una ley espiritual aplicada, practicada desde los inicios de la humanidad y están registrados en la Biblia, orando todo el tiempo. La oración es una ley espiritual que utilizaron todos los personajes de la Biblia, de diferentes maneras, pero hacían oración. La oración también es una gran batalla entre Satanás y el reino de Dios. Solo el Señor Jesús puede vencer a este enemigo. Y nosotros, en el momento que entramos en oración, entramos en batalla con el enemigo del reino de Dios, el reino comandado por el rey de las tinieblas. Ese es el enemigo número uno de todo lo bueno y todo eso. Entonces vamos a desarrollar esta porción de la palabra que está en Mateo capítulo 6, verso 5. Hermana, ayúdenos solo con un versículo para ver en esa versión cómo el autor, el que enseña, nos hace conocer, nos hace saber acerca de este tema de la oración de acuerdo a Jesús. Hermana. Jesús enseña a orar. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vean orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. ¿Cómo podemos superar a estas costumbres de aquel tiempo y ahora? ¿Cómo podemos? Se hace complicado, pero nosotros tenemos que coger el principio y no seguir con lo mismo. Y dice
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público, en las sinagogas, en las congregaciones, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Lo mismo que en las ofrendas, en las limosnas, la gente da para ser vistos. Las oraciones hechas por las personas de manera pública también tiene su recompensa humana. Qué bonito que ora, qué bonito. Y mientras más grita, mejor aparentemente es la oración dada por los seres humanos. Qué contraste la enseñanza del Señor Jesús, que tenemos que hacerlo de otra manera. Ayúdenos, hermana, con el siguiente versículo, en el verso 6. Mas tú haz de esta manera. Siga. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Muy bien, muy bien. Aquí, en el verso 6, Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu cuarto, y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que escucha, que siente cuando esas oraciones son de corazón. Cuando hacemos eso en secreto, dice, te recompensará en público. Por eso nosotros tenemos que aprender leyendo, estudiando modelos de oración de diferentes hombres de Dios. El mismo Señor Jesucristo hace diferentes oraciones y tenemos que aprender. Caso contrario, vamos a seguir como los hipócritas haciendo de una manera errónea. Y si seguimos la tradición y no nos sujetamos a la palabra de Dios, vamos a perder oportunidades, vamos a perder las bendiciones, porque las bendiciones son visibles. Entonces, aquí tenemos la lección puntual, específica. ¿Cómo tienen que ser nuestras oraciones? En secreto, lo más bajo posible, porque nosotros tenemos un intercesor de nuestras oraciones. Ese se llama el Señor Jesucristo, que ya vamos a dar lectura después, cómo tenemos nuestro ayudante, nuestro asesor, el que ora por nosotros de manera correcta. En el verso 7, hermana. Dice así la palabra de Dios: cuando ustedes oren, no usen muchas palabras, como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que, porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso. Muy bien. Vean, siempre tenemos que ir a la palabra. Orando no usen vanas repeticiones. Orando no usen vanas repeticiones. Y nosotros vemos en la religión, en la tradición, repitiendo una y otra vez. ¿Cómo se llama eso? Se llama rezo. Una y otra vez. Al inicio puede tener significado, pero después viene a ser algo simple, sin mensaje, sin sabor. Eso de repetir una y otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo. El Señor Jesús dice, no lo hagan. La oración es un diálogo con Dios en secreto. Él sabe nuestras necesidades y dice que nosotros tenemos que comunicarnos con Él
de manera secreta y no repitiendo vanas repeticiones. En el verso 8, hermana, ¿cómo tiene en esa versión? No los imiten, porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan aún antes de que se lo pidan. No sean imitadores de aquellas personas. Papito Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Necesitamos el favor de Él. Él ya sabe para qué hemos venido a este mundo. ¿Qué es lo que necesitamos de Papito Dios? Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, como está en Romanos. Hermana, ayúdenos con Romanos 8, 26 y 27. Ahí tenemos un ejemplo de que nosotros tenemos que orar en confianza, porque hay un intercesor por nosotros. Siga, hermana. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Gracias, hermana. Romanos 8, 26 y 27, algo grandioso, maravilloso. Si nosotros lo hacemos la oración en secreto, en silencio, en el momento de quietud de la persona, en la madrugada, en la noche o cuando no hay bulla, cuando no hay alboroto, ese es el momento más propicio. El no medio dormido o bostezando, no. La oración es un diálogo con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Cuando nosotros vamos a visitar a una persona, entre comillas, importante, nosotros en ese momento no vamos a estar bostezando, durmiéndonos, vamos a estar atentos porque vamos a expresar lo que hay en nuestro corazón y a ver una respuesta. ¿Cómo es la respuesta de esa solicitud, de esa petición que estamos haciendo? Por eso en el apóstol, inspirado en el Espíritu Santo, escribe a todo el mundo a través de este texto bíblico sobre la oración. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir en nuestras oraciones como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros podemos estar orando, pero de una manera equivocada, de una manera inapropiada. Nosotros no sabemos pedir. Es complicado, es difícil alinearnos al plan y al propósito de Dios, pero por ventaja, por bendición, tenemos un asesor, tenemos un instructor y también intercesor delante de Dios. Se llama Espíritu Santo de Dios, y Él sí intercede conforme al plan y al propósito de Dios, como dice en el 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo grandioso, maravilloso! La oración con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo de Dios es nuestro
consolador. En los momentos más difíciles, ahí está el consolador. En los momentos que nosotros a veces estamos desesperados, ahí está el consolador dándonos, más allá de consuelo, sino dándonos las mejores salidas. El Espíritu Santo también es nuestro amigo fiel, aunque parezca que estamos solos y abandonados. No, el Espíritu Santo de Dios está. Pero ¿para quiénes? Para las personas que han tomado la decisión de seguir a Cristo de corazón. Y tenemos muchos modelos de oración. Y en este momento vamos a ir como referencia el modelo de oración de Nehemías. Hermana, ayúdenos buscando Nehemías capítulo 1 y vamos a leer los primeros versículos. Como Nehemías y cada uno de nosotros tenemos que ver los motivos de oración y luego orar, y de la manera apropiada, de la manera conforme al plan y al propósito de Dios. Hermana, ¿ya la tiene? Ya. Nehemías ora por la gente de Jerusalén. Yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. En el mes de Quisleu, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó allí mi hermano Ananí con unos hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y los portones fueron destruidos por el fuego. Cuando oí esto me senté a llorar y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Hasta ahí, hermana. Gracias. Hemos leído del 1 al 5. ¿Qué es lo que está enseñándonos aquí Nehemías, un hombre de Dios? Él recibe la visita de un familiar y unos amigos, donde él estaba trabajando en Babilonia, donde fueron deportados, pero él por su fortaleza, por su preparación, él logró ubicarse en un lugar muy importante junto al rey. Él estaba en los grandes niveles del gobierno de Babilonia. Y llegan unos familiares y él pregunta en qué condiciones estaba su pueblo, su familia. Los que quedaron, de los que avanzaron a escaparse de ser llevados prisioneros. Y él le dieron las peores referencias, que estaban en gran afrenta, en vergüenza, porque todo estaba destruido. ¿Y qué es lo que hizo él cuando recibió esa información? Ese es el referente, ese es lo que nosotros tenemos que estudiar y ver en qué condiciones está nuestra sociedad, en qué, y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Orar, atacando esa situación difícil, esa situación adversa. Y aquí tenemos el ejemplo de Nehemías. Y cuando dice en el verso 4, cuando oí estas palabras, me senté. ¿Qué hace uno cuando se sienta? Se siente a meditar, se sienta a evaluar qué es lo que está pasando con mi gente, qué está pasando con mi país, qué está pasando con mi propia familia, mi pueblo. Cuando oí estas palabras me senté y lloró. Mire, el hombre lloró. Lloré, dice. Se angustió teniendo ese informe. Y no solamente que se sentó, lloró,
dice que hizo duelo por algunos días. Nosotros hacemos duelo por los problemas que se presentan en nuestra familia, en nuestra sociedad. No lo hacemos. Comenzamos a criticar, comenzamos a buscar culpables, hacemos cualquier cosa menos lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué más? Dice que no comió algunos días, dice, ayuné y luego oré. Mire, para llegar a dar una oración delante de Dios, primero tenemos que saber por qué vamos a orar. ¿Cuál es lo que causa dolor al ser humano? ¿Cuál es lo que causa dolor a lo que estamos viviendo? Lloré, hice duelo, ayuné y luego oré. Pero tenemos que saber que estamos orando ¿a quién? A un Dios grande, fuerte, como dice en el verso 5. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Para quién es la misericordia? ¿Para quiénes es la mano de Dios protectora? ¿A quiénes vienen los ángeles a proteger? Hermana, ¿qué comentario nos ayuda con esta forma de hacer oración en secreto, pero mirando los problemas en aras de buscar la solución que viene del Todopoderoso? El ser humano puede hacer algo, pero el que soluciona de raíz los problemas es Dios, hermana. Sí, yo pienso, Pastor Telmo, que muchas veces no hemos entendido eso de que tenemos que orar y Dios quiere que oremos a solas con Él, pero que estemos solos, completamente solos en nuestro cuarto, en nuestro lugar de oración, y que podamos hablar con Él, expresar, a pesar de que Él ya sabe todo de nosotros. Él sabe lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Él sabe todo, pero Él necesita que nosotros le expresemos a Él. ¿Y de qué manera? Con toda la sinceridad, con toda la humildad, con esa fe, la confianza, la certeza que tenemos en este amado Dios que vive en el Señor Jesucristo. Sí, Dios nos ha dado esa fe tan grande para poder seguir adelante a pesar de muchos problemas, muchas dificultades, pero tenemos que seguir amando y adorándolo cada día más. Gracias, hermana. Y ahí, ya para concluir la lección de este momento, la lección número 34, el Señor Jesús nos enseña, nos da como un modelo, pero en la próxima lección vamos a desarrollar ese modelo, entre comillas, de la oración de Jesús, porque la oración en sí no tiene un modelo. La oración es un diálogo entre el ser humano, nosotros, los hijos de Dios, y el Creador del cielo y de la tierra, que tiene absoluto control de todo lo que está pasando. Él lo permite todo esto, Él lo permite, pero espera que nosotros hagamos oración conforme al plan y al propósito. Y como no podemos, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Oremos. Papito Dios, gracias te damos por esta lección sobre la oración que el Señor Jesús nos enseña, de lo que no debemos hacer y cómo debemos hacer. También tenemos un modelo de aquí, de este hombre de Dios, Nehemías, que él recepta lo que está sucediendo en su tierra, con su gente, con su familia, y comienza a clamar a Dios para que esto cambie. Solo Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo ya hizo el trabajo. Nosotros solamente tenemos que creer que Él tiene dominio, Él tiene control y Él tiene la solución, pero nosotros tenemos que confiar. Nosotros
muy poco podemos hacer, demasiado insignificante es nuestra participación en la solución. Pero sí podemos ser instrumentos valiosos en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos de Cristo y el Espíritu Santo de Dios que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, Papito Dios, por estos pasajes bíblicos que hemos compartido y que cada persona que estudia la palabra con nosotros vaya profundizando algo más, que no nos quedemos con esta pequeña información que hemos dado en esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Bendiciones para ustedes, cada uno, en sus hogares, donde quiera que estén. Bendiciones y más bendiciones de parte del Señor Jesucristo, hermana. A todos, gracias a todos ustedes por esta atención y que Dios les bendiga. Este fue el programa Estudiando la Biblia con Propósito, junto a Telmo Coronel. Visítanos en nuestra página web www.telmocoronel.com. Síguenos en todas las redes sociales como Telmo Coronel. Hasta el próximo programa.